esencia de una cosa, en el aspecto filosófico, es aquello que es invariable y permanente, que constituye su naturaleza. Cuando preguntamos por el ente o un ente cualquiera, está preguntando por la esencia de dicho ente. Esta palabra tiene su origen etimológico en el latín, con la palabra essentia, que es un calco del griego ousia, y esta palabra, a su vez, es un sustantivo verbal derivado del verbo einai, que significa ser. De la misma manera, esencia deriva del verbo latino esse, que también significa ser. En la filosofía tradicional, esencia ha sido interpretada como sustancia, pero teniendo un doble sentido. La sustancia primera vendría siendo el individuo que muestra que es decir, que existe y muestra su existencia, y la segunda, que es la clase lógica que enuncia mediante un discurso lo que es, el atributo de la sustancia primera que muestra su identidad permanente. En la lógica de primer orden, el discurso es respecto al conocimiento de los hechos de experiencia mediante la designación de los individuos conocidos. En la lógica de segundo orden, el discurso es respecto al conocimiento de lo real como realidad, es decir, el discurso científico que considera como objeto de su estudio la esencia o propiedad, o conjunto de propiedades que define una clase natural. Bajo la lupa de la filosofía tradicional, la esencia ha sido considerada como la propia e indisoluble identidad de las cosas frente a la apariencia fenoménica de la experiencia, lo que situaba esta en una realidad metafísica. Por cierto, si no han visto el video donde hablo sobre la metafísica, les dejaré el enlace en la esquina superior de arriba para que vayan a verlo. Entonces, la ciencia considera las propiedades que se manifiestan en la experiencia o experiencia posible como predicados de un conjunto de individuos que tienen dicha propiedad en común, es decir, una clase lógica. De este modo, el objeto de estudio adquiere una dimensión universal referida a un universo de posibilidades en el mundo, siendo el sujeto gramatical de su discurso la propiedad o conjunto de propiedad que pretende significar, de forma directa o de forma derivada, una clase natural. Cada ciencia por ello distingue su objeto material y su objeto. Si nos vamos a la historia de la filosofía de la antigüedad clásica, nos encontraremos con lo que dijeron a este tema tanto Platón como Aristóteles. Por un lado, Platón consideraba la esencia como idea o forma eterna e inmutable de las cosas materiales y sensibles, con un sentido metafísico, realista y trascendente. Consecuentemente, Platón consideró las ideas como esencias separadas, verdadera realidad que es. Las ideas son modelos de las cosas materiales y estas únicamente son por participación y no constituyen un verdadero ser. Por el otro lado, Aristóteles utilizó dos expresiones para el concepto de esencia, ousia y eibai, como se mencionó al principio. Así Aristóteles explicó de la siguiente manera su concepto en cuanto a la esencia. Y citamos: al significar lo que algo es, se significa ora la sustancia, ora la cualidad, ora una de las demás categorías. Cuando en presencia de un hombre se dice que lo que hay delante es un hombre o un animal, se indica lo que es y se significa una sustancia. Pero cuando ante un color blanco se dice que es blanco o es un color, se indica que se trata de una cualidad. Y lo mismo sucede con las demás categorías. Para cada una de las nociones señaladas, si se afirma género, se expresa la esencia. Por el contrario, cuando se afirma algo sobre otra cosa que la cosa misma portadora de la afirmación, no se expresa la esencia sino la cantidad o la cualidad o una de las demás categorías. Cierro la cita. Esta afirmación se interpreta en este orden. La sustancia primera, ousia, es lo que realmente existe, lo real, aquello que únicamente puede realizar la función de sujeto, y eibai significa el qué. Respuesta conceptual a la pregunta fundamental, ¿qué es esto? Este sentido se comprende en el texto anteriormente enunciado, es decir, lo que significa mediante predicados. Cuando pasamos a la Edad Media, aquel concepto, como normalmente ha sucedido con todos los conceptos filosóficos, empieza a madurar, empieza a evolucionar. En este punto de la historia, la tradición neoplatónica del cristianismo subrayó el sentido platónico primitivo, pues las esencias se constituían como ideas subsistentes en la mente divina
principios de la creación conforme al plan de su divina providencia, manteniendo su sentido metafísico. San Agustín dijo que esencia se dice de aquello que es ser. No obstante, Boecio, en su intento de recuperar el pensamiento aristotélico y posteriormente sintetizarlo con la tradición platónica cristiana, considerará a la esencia como forma y como natura. Forma en cuanto puede ser objeto del entendimiento y por tanto objeto de definición, y natura en cuanto constituye al ser como principio causal de la creación. Esto dio origen a la problemática del concepto de la esencia en los siglos venideros. Más adelante haré la segunda parte de este video para seguir narrando y, obviamente, seguir desarrollando la historia del concepto de esencia a lo largo de la Edad Media, la Edad Moderna y la Edad Contemporánea, porque al igual que muchos temas relacionados con la filosofía, es un tema bastante complejo y extenso, es decir, que hay que manejarlo con sumo cuidado, con las pinzas. Siguiendo con la Edad Media, les cuento que en ese periodo un nuevo enfoque aparece en esta problemática mediante el pensamiento de Duns Scoto y el pensamiento de la orden franciscana en clara oposición al tomismo de los dominicos, que es el problema de la individuación. Para Duns Scoto, lo individual es una entidad positiva y por tanto ha de tener una aceitas, como algo esencial que lo constituya como individuo con respecto al universal de la especie. Esto porque el conocimiento perfecto es el conocimiento de lo individual. Con ello se inicia un proceso de valoración del conocimiento singular y por tanto de la experiencia, que va a tener enorme importancia en la evolución del pensamiento hacia la edad moderna, al poner en cuestión la supervaloración de lo universal de toda la tradición platónica aristotélica renovada con el tomismo. Lo universal, que se predica de todos los individuos que tienen en sí la misma forma, se predica de cada uno de los seres que pertenecen al mismo género y especie o tienen la misma forma accidental, lo que se expresa mediante los universales. El juicio aristotélico, y la filosofía tradicional así lo entendía, es verdadero porque manifiesta lo que es el sujeto en su verdadera realidad mediante la predicación del universal como concepto lógico. Por eso el juicio es categórico y los razonamientos, bajo la forma del silogismo, es un razonamiento categórico. Los nominalistas consideran que los conceptos no son más que nombres que designan las cosas, ya que el conocimiento es, ante todo, del singular, de lo que se da en la experiencia. Luego, en la Edad Moderna se hizo esta distinción entre la esencia nominal y lo que es la esencia real. La esencia nominal es la expresión que predica algo de algo, y la esencia real es la verdadera realidad intrínseca, es decir, aquella que es cognoscible o incognoscible de una cosa. Pero de hecho, la esencia real solo es enunciable por medio de la primera. Por ello, la lógica de Port-Royal hace una distinción entre atributos y modos en cuanto a los predicados. En el dominio del conocimiento, esta distinción significa que la esencia es la condición de posibilidad de la definición y del concepto, pues lo que es una cosa es para ella necesario e idéntico a sí mismo. Por lo que, para los racionalistas, la necesidad es el objeto del discurso científico, porque el objeto de la ciencia es la esencia que identifica. Eso por un lado. Por el otro lado, para los empiristas, la sustancia y la esencia no es sino una idea compleja por asociación, en el sentido de esencia nominal. No es posible un conocimiento universal y necesario en ese aspecto.